Hola, aquí Eunice de Contadores Mismo Lenguaje. Me da mucho gusto volver a saludarte. En esta ocasión traemos una serie de videos donde vamos a explicar detalladamente cómo van a pagar los impuestos inversionistas como tú y como yo. Lo primero que quiero hacer es darte una recomendación. La primera recomendación que me gustaría hacerte es que debes considerar que el dinero que invertirás debe ser aquel que hayas logrado ahorrar, o tal vez es el que recibiste de una herencia, o tal vez son las utilidades de un negocio que hiciste o que tienes. Lo que quiero hacer con este comentario es decirte que claramente el dinero que vas a invertir es porque ya pagó impuestos de algún u otro modo. Por la nómina claramente ya pagaste ICR mediante la retención que te hace tu patrón. Si tienes un negocio, tal vez son las ganancias que ya pagaron ICR y que te restaron y decidiste invertir. Tal vez alguien te hizo una herencia, tus papás te dieron dinero, recibiste una herencia, o bien, ¿qué tal si fue el retorno de alguna devolución que te hizo el SAT? ¿A dónde te quiero llevar con esto? Quiero que sepas que los recursos con los cuales dispones ya pagaron impuestos nuevamente. Y si este no es tu caso, como tu experto fiscal te recomiendo que no inviertas. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que a través de tus inversiones la autoridad obtenga información, obviamente le hace llegar información los bancos o instituciones reguladas, y puede identificar que estás omitiendo ingresos, porque no has declarado por un lado, ¿no? Y te va a solicitar muy probablemente un procedimiento de discrepancia fiscal, y obviamente le hace problemas. Por lo que, si no es tu caso, sigamos adelante. Para cerrar esta pequeña introducción, me gustaría mencionarte un párrafo que escribió el afamado coach millonario Tony Robbins en su libro Domina el dinero, o Dinero domina el juego, que dice así: las tasas e impuestos son como subir la cima de tu libertad financiera con una mochila enorme y pesada. Crees que los pequeños porcentajes no marcan la gran diferencia, pero con el tiempo realmente lo hacen. Al momento de invertir, siempre considera cuánto pagarás, porque resulta evidente qué es lo que realmente vas a recibir. Un monto después de impuestos. Siempre nos dicen monto bruto, pero no nos dicen cuánto es realmente. Siempre trata de minimizar este gasto. Que uno de tus objetivos siempre sea maximizar tus rendimientos ahorrando impuestos. Un instrumento de renta fija funciona como cuando le prestas tu dinero a alguien, puede ser el gobierno, bancos o empresas, a cambio de un rendimiento que se fija al inicio. A este rendimiento también se le conoce como los intereses ganados por dicho préstamo. Las inversiones en renta fija pueden ser con instituciones públicas que están supervisadas por la autoridad o privadas. En primera instancia nos enfocaremos en aquellos productos o inversiones que ofrecen instituciones públicas, o sea que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo más común es adquirir pagarés o depósitos a plazos que los bancos ofrecen. Actualmente existe la digitalización de la banca, puedes empezar a invertir desde 100 pesos. Yo uso Banamex y también tiene la opción de adquirir pagarés desde su portal bancario o en su aplicación. También tenemos CETES Directos, la plataforma que está operada por Nacional Financiera, donde tienes acceso a adquirir de manera directa y fácil en títulos de gobierno como CETES, bonos, UDIbonos. En la descripción te dejo un video que explica la manera sencilla de cómo invertir en CETES Directos. También está depósitos a plazos en SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares. Este tipo de instituciones también pueden ofrecerte un rendimiento a cambio de que deposites tu dinero a un cierto plazo. Y es que es una realidad que en los últimos años estas instituciones se han ido popularizando debido a que se han creado plataformas sumamente amigables y cómodas al momento de invertir. Ejemplos de plataformas operadas por una SOFIPO: Cubo Financiero, Financiera Sustentable, Supertasas. En la descripción te dejo los videos que te explican de manera sencilla cómo invertir súper fácil. Pero, ¿cómo pagan impuestos los rendimientos que recibo de instituciones reguladas como las que acabo de mencionar? ¿Hay alguna manera de ahorrar en impuestos? Sí la tenemos. ¿Cómo vamos a pagar los impuestos por estos rendimientos? Lo primero que debes de saber es que se pagarán impuestos por los intereses reales, intereses nominales menos la inflación. Con esto te confirmo que no vas a pagar impuestos por el total de los intereses nominales, sino por los intereses después de la inflación.
Considera que cada institución deberá hacer el cálculo de los intereses reales, así como también deberá calcular y retener el 0.08% para 2022, por concepto de pago provisional de ISR. Las instituciones que llegaran a hacerte alguna retención están obligadas a enviarte tus comprobantes anuales por las retenciones que llegarás a generar. La ley menciona que las personas físicas deberán sumar estos impuestos a su declaración anual. Existe la opción de no presentar la declaración anual. Si solo obtuviste este tipo de ingresos en el ejercicio y tu interés real no supera los 100,000 pesos, puedes tomar la retención efectuada como un pago definitivo. Esto quiere decir que con la retención que se te hizo es suficiente. Aunque tomar la opción de no presentar tu declaración anual puede no ser del todo conveniente, pues con la inflación que se ha presentado en 2021 y 2022 han resultado intereses negativos, lo que significa que las retenciones que se te hicieron por este concepto podrían ser solicitadas a devolución mediante la declaración anual. Los intereses reales negativos en realidad son pérdidas, las cuales podemos restar en futuras declaraciones y seguir ahorrando en impuestos. La única manera de reconocer estas pérdidas es a través de la declaración anual. Ahora, hablemos del beneficio fiscal que podrías aprovechar si eliges invertir en sociedades financieras populares o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. La ley señala que los intereses provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 UMAS elevadas al año, que quiere decir 175,505.4 pesos para 2022, serán exentos de impuestos. Considera que este beneficio se obtiene siempre y cuando no sobrepases el saldo promedio que marca la ley sobre una cuenta o todas las cuentas que tengas en este tipo de sociedades. Como mencioné hace algunos minutos, estos ingresos pueden o en algunos casos deben acumularse en la declaración anual junto con tus demás ingresos, ya sean sueldos, actividad empresarial, por lo que no debes olvidar que al presentar tu declaración automáticamente tienes derecho a incluir deducciones personales. Deducir estos gastos puede hacer que tus impuestos también disminuyan o bien tengas un retorno de impuestos. Y solo por no dejar de lado un detalle, me gustaría mencionarte: si perteneces al régimen de sueldos y salarios, puedes tener este tipo de ingresos por rendimientos. Si perteneces al régimen de actividad empresarial y profesional, también puedes tener este tipo de rendimientos. Inclusive, si perteneces al régimen simplificado de confianza o RIF, también puedes tener este tipo de ingresos. No olvides agregar esta obligación a tu RFC. Ahora toca hablar de los instrumentos de renta fija que no forman parte del sistema financiero. Y es que los más comunes son los intereses por préstamos que tú como persona física haces a otra persona física o persona moral. Sin duda, prestar dinero a través de plataformas hoy es muy fácil. Y es que desde hace varios años el modelo de fondeo colectivo o crowdfunding ha tomado mayor relevancia entre pequeños inversionistas como tú y como yo. Rápidamente me gustaría mencionar el concepto de crowdfunding según la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, AFICO. Crowdfunding es un modelo de formación de capital y participación de mercado en donde las necesidades de financiamiento de proyectos se transmiten a una comunidad a través de una plataforma digital y se obtiene apoyo de inversionistas, fondeadores o donadores. En breves palabras, el modelo de crowdfunding es la manera de prestar dinero o invertir capital entre particulares donde interviene un nuevo elemento que es la plataforma, que tendrá la función de gestionar todos los haberes de préstamo o inversión. Plataformas como Afluenta, Dopla, Fundari, Prestadero ofrecen modelos de crowdfunding de préstamo donde conectan usuarios que necesitan financiamiento con usuarios que prestan su dinero a cambio de un interés. Si quieres profundizar un poco más del tema, yo te voy a dejar un video aquí que habla de este tema a fondo, de este modelo de préstamos, porque recuerda que yo no soy una experta en inversiones. Yo lo único que te puedo decir es que no inviertas tu dinero sin entender cómo juegan estas fintechs. Si bien la mayoría de estas plataformas está regulada bajo la ley fintech o la ley para regular las instituciones de tecnología financiera,
Inclusive estas plataformas también están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El hecho es que estas plataformas no se consideran instituciones que forman parte del sistema financiero, por lo que su tratamiento en impuestos responderá al capítulo 9 del título 4 de la ley del ICR de los demás ingresos de las personas físicas. Es en este capítulo donde se nos hace señalamiento de que todos los intereses que no provengan del sistema financiero se deberán de sujetar a lo siguiente. En el caso de intereses, debemos pagar ICR sobre el interés real, interés nominal menos la inflación. También debemos de considerar que se va a pagar ICR sobre el interés que acordaste. En mi opinión, esto supone un riesgo, si lo quieres ver de este modo, porque si alguien deja de pagar, tú tendrías en teoría que pagar ICR por los intereses devengados, o sea, por el acuerdo que hiciste. Y si ya no lo cobraste, pues entra ahí un tema interesante. Otra obligación importante es que al recibir estos rendimientos directo de particulares, debes de emitir una factura señalando los intereses que cobraste, los intereses devengados, más el IVA. No lo olvides. Ahora es momento de confirmar lo siguiente, esto es importante. Si perteneces al régimen de sueldos y salarios, puedes tener este tipo de ingresos. Si perteneces al régimen de actividad empresarial, también puedes tener este tipo de rendimientos. Pero las personitas que se encuentran en el régimen simplificado de confianza no podrán tener este tipo de ingresos, ya que el artículo 113E no los menciona como contribuyentes que puedan tributar en los beneficios del reciclo. Al igual que los rendimientos que recibimos por parte de instituciones financieras, podemos, en algunos casos debemos, sumarlos a los demás ingresos que hayamos obtenido en nuestra declaración anual. Por lo que nuevamente te recuerdo que al presentar tu declaración anual, automáticamente tienes derecho a incluir deducciones personales y que obviamente al deducir estos gastos, puedes que disminuya tu ICR a pagar o bien tengas un retorno de impuestos. En su portal, el Grupo Bursátil Mexicano define a los instrumentos de renta variable como un tipo de inversión en las que no se encuentra garantizado el retorno que se recibirá. Se especula que el futuro va a ser generoso y te va a brindar un mejor rendimiento, inclusive superior al que esperas. Aunque también existe la posibilidad de que pierdas y es más, no recibas ningún rendimiento. El instrumento de renta variable más común es la compra de acciones y las puedes adquirir a través de casa de bolsas concesionadas, a través de fondos de inversión o a través de ETFs, también conocidos como inversiones indexadas. Es un hecho que gracias a Internet hoy tienes la opción de diversificar tu portafolio al adquirir acciones en las principales bolsas de todo el mundo. Bolsa de Valores de Nueva York, Bolsa de Valores Nasdaq, Bolsa de Tokio y obviamente sin dejar de lado la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores Viva. Así que la pregunta, ¿cómo pagarán impuestos las ganancias que llegues a generar? Según el artículo 129, las personas físicas van a pagar el 10% como pago definitivo sobre las ganancias que hayan obtenido en el ejercicio. El mismo artículo 129 nos detalla cómo vamos a determinar la pérdida o ganancia, porque también podemos generar pérdidas y la ley sí contempla que las podamos disminuir de otras ganancias. El procedimiento para determinar la ganancia se resume en restar del precio por la cual lo vendiste, restar de ese precio el precio por el cual lo compraste actualizado y también se deben de restar las comisiones. Nuevamente te repito que este procedimiento está previsto en el artículo 129. En dado caso de que el precio de la venta haya sido menor al precio al que la compraste, eso quiere decir que tuviste una pérdida. Y esa pérdida la puedes ir disminuyendo de otras ganancias que tuviste, por ejemplo, en ese ejercicio, o bien, si no hubo más, también puedes disminuirlas en los siguientes 10 años. Y también estas pérdidas se actualizan. Eso es muy bueno, ¿no crees? Ahora bien, para comprar y vender acciones debes contratar a un broker o intermediario. Si contratas a un broker intermediario nacional y regulado como GBM, DIN, Actinver, Cuspid, realizarán el cálculo de la pérdida o la ganancia de tus acciones,
están obligados. Y en caso de haber ganancia, el intermediario va a hacerte la retención del 10%, como lo marca la ley, y entregará el impuesto a tu nombre. Y de ser así, pues ya no necesitarías declarar esta ganancia en tu declaración anual, puesto que ya has cumplido. En caso de haber una pérdida, recuerda que no va a haber retención. Pero en ambos casos, el intermediario te deberá de entregar una constancia donde detalle si hubo una ganancia, una pérdida y los impuestos que retuvo y pagó por ti. Si dentro de tu estrategia está comprar y vender acciones en el mercado internacional con brokers que no están regulados, por ejemplo, eToro, Bitpanda, Interactive Brokers. Recuerda que yo no soy experta. Dime tú si hay otro mejor. El artículo 129, en su párrafo 19 de la ley del ICR, nos indica que tú serás el responsable de calcular la ganancia o la pérdida, serás el responsable de declararlo en tu declaración anual, valga la redundancia, y pagar el 10% por las ganancias que llegaste a generar. Ten mucho cuidado porque la ley sí lo prevé. Entonces, evalúa qué tan práctico sería hacerlo. Antes de terminar, quiero hacerte las siguientes recomendaciones. 1. Identifica a tu intermediario y confirma si él va a hacerte la retención para que no tengas esa responsabilidad. 2. Si realizas tus operaciones con un broker no regulado, considera que debes de llevar tú el control. 3. Agrega el régimen que corresponde a tu perfil fiscal. Y 4, por supuesto, no olvides presentar tu declaración anual. Cuando compras una acción de una empresa, también adquieres derechos como el de recibir dividendos. Según el portal IDC Online, los dividendos son el porcentaje que recibe cada socio de las ganancias o los beneficios generados por la empresa y obviamente va a ser en proporción a la participación que tengas. En caso de que seas tenedor accionario de una empresa que decidió repartir dividendos, considera lo siguiente. El artículo 140 de la ley del ICR menciona que las personas físicas que obtienen ingresos por dividendos distribuidos por empresas mexicanas deben acumularlo en su declaración anual. Por lo tanto, si obtuviste dividendos o vas a obtener dividendos todavía en 2022, teóricamente tendrías que acumularlos en tu declaración anual. Cuando una empresa mexicana reparte dividendos, la utilidad que reparte ya pagó ICR. Por lo tanto, nosotros también tenemos derecho a restar el ICR que pagó la empresa, pero tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, el dividendo que te paga se tiene que multiplicar por 1.04236, un procedimiento que aquí te voy a referir un video para que lo conozcas a detalle. También considera que la empresa que reparte dividendos te va a hacer llegar una constancia o un CFDI donde detalla el monto del dividendo, así como si es proveniente de CUFIN o no. En caso que los dividendos provengan de CUFIN posterior a 2013, va a haber otra mordidita adicional. Tendrías que pagar un 10% adicional. Y bueno, también me gustaría confirmarte que si perteneces al régimen de sueldos y salarios, puedes tener este tipo de ingresos. También si perteneces al régimen de actividad empresarial y profesional. Pero las personitas que se encuentran en el régimen simplificado de confianza no podrán tener este tipo de ingresos, puesto que el artículo 113, que habla de quiénes sí y quiénes no prevén a este tipo de ingresos. Y por último, como comenté hace un momento, se debe presentar la declaración anual por estos ingresos, por lo que no olvides presentar tu declaración y por lo que no debes dejar de ver que automáticamente vas a tener derecho a incluir tus deducciones personales. Deducir estos gastos también pueden ayudar a que disminuyas tus impuestos o bien tengas un retorno de impuestos. Otro instrumento de renta variable en el que puedes invertir son las fibras o fideicomisos de inversión de bienes raíces. Este tipo de organizaciones tiene el objetivo de adquirir o desarrollar inmuebles para su rendimiento o comercialización, lo que supone una gran oportunidad para inversionistas que buscan una oportunidad de inversión
en portafolios de bienes raíces. Estas inversiones tienen como mandato invertir por lo menos el 70% de su capital en bienes raíces, así como distribuir al menos una vez al año 95% de su utilidad fiscal, lo que significa que obtendrás ingresos por esta repartición, sin olvidar que también se obtienen ganancias de la apreciación de los inmuebles de dichos fideicomisos. Cuando el fideicomiso distribuya su utilidad fiscal, esto supondrá un ingreso para ti, el cual deberás de declarar en tu declaración anual en el apartado de ingresos por arrendamiento. Los poseedores de certificados de fibras no deben presentar declaraciones mensuales, ya que según el artículo 117, segundo párrafo de la ley del ISR, menciona que el fideicomiso hará por nosotros los pagos provisionales correspondientes. La fibra, a través de tu intermediario bursátil, te hará llegar a más tardar el 31 de enero el comprobante fiscal de los rendimientos y de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio previo. Esta constancia es la evidencia que tendrás para presentar tu declaración anual. Comprar certificados de fibras no implica pagar ISR y tampoco implica pagar ISR por las ganancias que llegues a generar si vendes tus certificados. Esto según el artículo 188, fracción 10 de la ley del ISR. La ventaja de este tipo de inversiones es que te permite tener otro tipo de ingresos, por ejemplo, ingresos por sueldos y salarios, ingresos por arrendamiento, ingresos por intereses, inclusive tener ingresos por actividades comerciales y profesionales, siempre y cuando te inscribas en el régimen de actividad empresarial y profesional. La desventaja es que en caso de tener ingresos por actividades comerciales y profesionales y quieras inscribirte al régimen simplificado de confianza o RECICO, no cumples los requisitos, ya que según el artículo 113 sexto párrafo de la ley del ISR, solo los contribuyentes que tengan ingresos por sueldos y salarios o intereses del sistema financiero podrán incorporarse a RECICO, y tú por el simple hecho de tener fibras no cumples con los requisitos. Por cierto, si no sabes qué es el régimen simplificado de confianza, te recomendamos este video que habla exclusivamente de este régimen. Por último, recuerda que al presentar tu declaración anual, tienes derecho a disminuir de tus ingresos los gastos personales anuales. Deducir estos gastos pueden hacer que tus impuestos también disminuyan, o bien tengas un retorno de impuestos. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital. Su costo se determina por la ley de la oferta y la demanda, o sea que el precio lo determina el mercado. En México sí se permite el uso de las criptomonedas, sin embargo, no se considera una moneda de curso legal, sino como una forma de pago o como un activo virtual. Tomando como referencia que las monedas virtuales son considerados activos, las personas físicas podrían, porque repito, no están reguladas por las leyes fiscales, podrían considerar que las operaciones celebradas en criptomonedas deberían de ser tratadas como enajenación de bienes. Esto debido a que una criptomoneda, según la ley FinTech, es un activo virtual, ya que el valor de la moneda se registra de manera electrónica, se utiliza ante el público como medio de pago y la transferencia solo se puede llevar de manera digital. En los términos de la ley del ICR, la enajenación de bienes demanda que cada operación deba tener información suficiente para determinar el costo comprobado de adquisición y además otra serie de requisitos. Este cálculo la verdad no es nada práctico, sin embargo es lo más acercado a la regulación fiscal. Te voy a referir un video que habla a detalle de cómo se calcula ese ICR. Recuerda que las criptomonedas no están reguladas. El tratamiento que tú escojas será el que tú evalúes y el camino que tú escojas sería el mejor porque no hay una legislación aplicable aún. Hasta aquí serían nuestras recomendaciones en inversiones. Te agradezco mucho el haber llegado hasta aquí. Recuerda que en Contadores Mismo Lenguaje nuestro objetivo es que sea más sencillo para ti, sea de fácil entendimiento. Me gustaría recibir tus comentarios si crees que me hizo falta algún tema, nos hizo falta un tema a mi equipo y a mí. Muchas gracias.